geomorfológicos de una cuenca hidrográfica. Fíjense, los parámetros son elementos, ¿no? Referidos al estudio de la cuenca que nos van a permitir, conociendo su valor de estos parámetros, nos van a permitir caracterizar, identificar, ¿no? Las características principales de esa cuenca. Entonces, estos parámetros son como quien dice esto, su nombre y apellido, su figura, su forma de cada cuenca, ¿no? Así como nosotros tenemos nombre y apellidos completos, la cuenca también tiene sus elementos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos talla, peso, ¿no? Etcétera. Entonces, igual la cuenca también tiene su talla, su peso, pero su forma, ¿no? Sus dimensiones, sus características que lo permite identificar, ¿no? Lo permite identificar. Entonces, es importante conocer todos estos parámetros porque vamos a poder identificar la cuenca hidrográfica. Y empezamos con el primer parámetro que es el índice de compacidad, ¿no? Más bien conocido como el índice o coeficiente de Gravelius por su autor, ¿no? Y se entiende como índice de compacidad la relación entre el perímetro de la cuenca, ¿no? Y una circunferencia de círculo que tenga la misma superficie o área. Este coeficiente nos va a representar a nosotros la forma de la cuenca. Si la cuenca es alargada, ¿no? Si la cuenca es achatada o ligeramente redondeada, oblonga, etcétera. Entonces, el índice de compacidad está encaminado a determinar la forma de la cuenca. Cuando nosotros vamos a calcular, o cuando ustedes van a calcular su coeficiente de compacidad en su trabajo, de la cuenca que van a trabajar, ahí se van a dar cuenta, van a interpretar inmediatamente cuál es la relación, ¿no? Y voy a continuar exponiendo. Entonces, este coeficiente es igual a 1, o sea, Kc, todo este valor es igual a 1, cuando la cuenca es perfectamente circular, o sea, es un círculo, ¿no? Y de 1.128 para una cuenca cuadrada. Entonces, pero estos son casos referenciales porque no se conoce pues en el mundo que haya una cuenca perfectamente circular ni que haya una cuenca que tenga un cuadrado perfecto. Entonces, a medida que el valor del coeficiente Kc se va alejando de 1, de 1.5, por ejemplo, aquí 1.128 es rectangular, pero cuando una pasa a 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.1 a 3 y más, entonces la cuenca se va haciendo más alargada, ¿no? Es ligeramente alargada. Y cuando se acerca, cuando se contrae a 1, se hace circular, ¿no? Entonces, valores mayores de 3, ¿no? Ya nos da la cuenca que es alargada. Cuando ustedes vean su cuenca, tengan la delimitación, tienen la figura y calculan su coeficiente de compacidad y ahí está perfectamente, le va a reflejar cuál es la forma de la cuenca. Ahora, el perímetro ya lo hemos visto cómo se calcula, lo hemos visto el día de ayer, se expresa en kilómetros. El área también lo hemos visto cómo se calcula y se expresa en kilómetros cuadrados. Muy bien, entonces eso es lo que es el coeficiente de compacidad. Otro coeficiente es el coeficiente de sinuosidad, o también conocido como coeficiente de tortuosidad, ¿no? A veces tenemos ríos que son sinuosos, o sea, bastante, si nosotros lo miramos en planta, tiene bastante curvas, es sinuoso, o también se dice que es tortuoso porque tiene bastante curva, ¿no? Son, los dos términos son valederos, ¿no? Entonces, este coeficiente se calcula, ¿no? Mediante relación que existe, ¿no? Acá tenemos LR y LA. ¿Qué cosa viene a ser LR? LR viene a ser la longitud real desde la naciente del río, por ejemplo, tenemos el río que sale en la naciente, viene con todas sus curvitas, llega hasta su desembocadura. Entonces, si nosotros medimos trazamos una recta desde donde se inicia hasta donde termina, eso se llama una medida. Esa es una medida aparente, LA. Y la longitud real, es la medida que nosotros vamos a medir todo el curso de agua con todas sus curvas hasta llegar a la desembocadura. Entonces, longitud real entre longitud aparente
nos da el valor del coeficiente de tortuosidad. Ahora, muchas veces, a medida que este valor se aleja de 1, puede ser 1, puede ser 2, 1.5, 1.8, 2, se dice que el río es más sinuoso. Cuando se acerca a 1, es menos sinuoso, tiene pequeñas curvitas. Y cuando es igual a 1, cuando T es, ¿qué tiene que pasar para que el coeficiente sea igual a 1? Que la longitud real sea igual a la longitud aparente. Y eso se da cuando el río es una recta. ¿Por qué? Porque lo mismo es que tome el punto inicial y el punto final va a ser una recta y que el río también sea una recta, no tiene por dónde ir. Entonces, en ese caso, el coeficiente de tortuosidad del río será 1. Pero en la realidad, no hay ningún río que yo conozca, al menos, que sea una recta desde que nace, desde sus nacientes hasta la desembocadura. No hay. Pero sí hay tramos de río que tienen tramos lineares. Sí, eso sí hay, ¿no? Y generalmente, cuando nosotros vamos a tener que proyectar una obra, una estructura hidráulica para aprovechamiento del agua, siempre tenemos que elegir un tramo recto, un tramo lineal, no en curvas, porque las curvas se generan vórtices y el agua levanta los sedimentos. Y esos sedimentos, si es boca toma, van a ingresar al canal o a la tubería que va a conducir el agua hacia su destino. Entonces siempre se trata de que el tramo sea lineal recto. ¿Para qué? Para que la línea de corriente no sean casi paralelos al alineamiento del cauce y el ingreso de sedimentos sea mínimo, ¿no? Muy bien, entonces a medida que el coeficiente de tortuosidad se aleja de 1, y el coeficiente, por ejemplo, 1.5 es su valor, entonces el río comienza a ser más sinuoso, ¿no? Y aquí les presento, por ejemplo, una imagen. Esta es la sinuosidad del curso de agua. Entonces, ¿cuál sería la longitud real? Si yo tengo este punto, vamos a suponer, este es un tramo, ¿no? Pero vamos a suponer que acá sea la naciente y acá sea la desembocadura. Entonces, la longitud real sería medir todo el emplazamiento del curso de agua, porque esto está a escala, ¿no? Se entiende que el plano está a escala. Medimos, seguimos midiendo y terminamos acá. Por decir, tenemos 15 kilómetros. Ya tenemos el valor de la longitud real. ¿Cuál será la longitud aparente? Este punto con una recta hasta este punto. Vamos a suponer que salen 5 kilómetros. Entonces dividimos 15 entre 5, 3. Coeficiente de tortuosidad es igual a 3. Y nos va a dar que es bien, mucho mayor que 1, entonces es bastante sinuoso, ¿no? Acá tendríamos lo mismo, ¿no? Fíjense. Longitud real, la longitud de todo el cauce, visto en planta. Y la longitud aparente, la línea imaginaria que une estos puntos. Longitud real entre longitud aparente nos da el coeficiente de tortuosidad o el coeficiente de sinuosidad. Otro parámetro que van a tener que calcular en su trabajo es la densidad de drenaje. La densidad de drenaje viene a ser la relación entre la longitud total de los cauces de una cuenca y el área de esta. El día de ayer vimos, les decía, ¿no? Podemos calcular la longitud del cauce principal y la longitud de todos los ramalitos, ¿no? Todos los tributarios, tanto por la margen izquierda como por la margen derecha. Sumamos todos esos kilometrajes, ¿no? Eso sería sumatoria de la línea de corriente. ¿Por qué? Porque dice la relación entre la longitud total de los cauces de una cuenca y el área. Entonces lo dividimos entre el área la conocemos porque ya sabemos de antemano, el área de la cuenca. Entonces acá tenemos kilómetros de río entre kilómetros cuadrados de superficie de cuenca. Entonces, ¿cuál será la unidad de medida de la densidad de drenaje? Tendría kilómetro sobre kilómetros cuadrados. Pero en
este caso no vayan a simplificar, porque si simplifican, no tiene, le quitan la interpretación al coeficiente. Entonces acá va a ser, por ejemplo, densidad de drenaje, 0.80 kilómetros sobre kilómetro cuadrado. ¿Cómo interpretamos? Que por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Por cada kilómetro cuadrado de territorio de la cuenca, existe 0.8 kilómetros de ríos. Esa es la interpretación. ¿Por qué es importante estudiarlo dentro de la cuenca? Porque influye en la producción de agua y sedimento de una cuenca. Ustedes, por ejemplo, dicen otro término comparativo, densidad poblacional, dicen, ¿no? Por ejemplo, 5 habitantes por kilómetro cuadrado de territorio. Ya saben que para cada kilómetro cuadrado le corresponde una población de 5 kilómetros. Igual acá, algo parecido. ¿No? Si la densidad de drenaje es 1.20, ¿qué quiere decir? Que por cada kilómetro cuadrado de superficie de terreno de la cuenca, dentro de ese kilómetro cuadrado le corresponde 1.20 kilómetros de río. Claro, el río es sinuoso, ¿no? Te van a decir, pero uno por el cuadrado es un kilómetro por un kilómetro, porque acá tenemos 1.20, está bien, pues, pero no es una línea recta el río es cuadrado, ¿no? Es bastante, perdón, bastante sinuoso. Entonces, en ese sentido, eso es lo que le llamamos nosotros la densidad. Y contribuye en el escurrimiento. Cuanto más densa es, digamos, cuando mayor tenga el valor de densidad de drenaje en una cuenca, las aguas se van a concentrar de manera más rápida porque las aguas de lluvia van a caer, encuentran a los cauces y por estos cauces comienzan a irse al cauce principal y nuevamente y drenar eso hacia otro curso de agua. Entonces, influyen mucho en el escurrimiento. Ahora, este valor de la densidad de drenaje muchas veces está digamos, controlado o vamos a decir, depende de las características litológicas del terreno de la cuenca. ¿No? Si es rocoso, si es suelo, etcétera, para que se produzca el escurrimiento, ¿no? También de la vegetación y de algunos otros factores climáticos. Entonces, haciendo un resumen, mayores valores de densidad de drenaje se encuentran en cuencas cuyos suelos están formados por rocas blandas, ¿no? De baja permeabilidad, no tienen cobertura vegetal, sobre todo ahí donde la precipitación se distribuye en lluvias intensas y espaciadas, o sea, donde el ciclo hidrológico esté plenamente marcado. Pero la densidad de drenaje, vuelvo a repetir, es un parámetro que nos permite a nosotros, ¿no?, caracterizar a la cuenca de cuál va a ser la respuesta de la cuenca ante la caída de precipitación. Por ejemplo, una cuenca que solamente tiene el cauce principal y no tiene muchos tributarios. Cae el agua de lluvia, va a demorar para buscar el agua, las depresiones y hacer escurrimientos al cauce principal. Pero si existen varios tributarios, entonces el agua inmediatamente alcanza los tributarios y por las condiciones naturales de topografía de pendiente, estos van a alcanzar el cauce principal y van a drenar hacia otro río. Entonces es importante el valor de la densidad de drenaje. Otro parámetro importante, otro parámetro geomorfológico de la cuenca es la pendiente de la cuenca. En este caso, la cuenca tiene varias pendientes en sentido y en valor de pendiente. Pero sin embargo, nosotros tenemos que estudiar la pendiente media de la cuenca. ¿Y por qué estudiamos la pendiente media de la cuenca? Porque este valor o este parámetro tiene una gran importancia, ¿no? Porque indirectamente, a través de la velocidad del flujo de agua, influye el tiempo de respuesta de la cuenca. Fíjense, una cuenca que tiene bastante pendiente, cuando cae una lluvia, el flujo se va a mover de manera rápida, ¿no? Dice la velocidad del flujo. Entonces, la pendiente influye en el tiempo de respuesta también de la cuenca ante una precipitación para que se produzca el escurrimiento. Por ejemplo, cae una lluvia en la parte alta de la cuenca. ¿No? La pendiente nos va a permitir a nosotros determinar, ¿no? Y otro parámetro nos va a permitir determinar cuál es el tiempo que va a demorar el agua en llegar desde la naciente hasta un punto de interés cualquiera a lo largo del río.
Es muy importante la pendiente, como nos va a determinar bueno, me adelanto, ver el tiempo de concentración, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces el tiempo de concentración tiene ese aquel tiempo que demora una gota de lluvia de llegar de la parte alta hacia una parte baja. Para calcular la pendiente media hay varios métodos, como ustedes pueden revisar en internet, en bibliografía que existe al respecto. Pero sin embargo, el método más simple, más sencillo, es el método de Albor, ¿no? Es un método el método de Albor es más aplicado, más simple, ¿no? ¿Y en qué consiste el método de Albor? Dice, el método de Albor analiza la pendiente existente en la cuenca, pero teniendo en consideración las curvas de nivel. Se entiende que en nuestro plano de la Carta Nacional está curva de nivel. Pero sin embargo, dice, trabajando con la faja definida por las líneas medias que pasan entre cada curva de nivel. O sea, tenemos dos curvas de nivel, por ejemplo, la curva 200 y la curva 400 y la curva 600, por decir. Entonces, para calcular la pendiente aplicando este método, ¿no? Hay que trabajar con la faja definida por las líneas medias, o sea, entre la 200 y la 400, hay que trazar una curva paralela en media entre las dos, sería la curva 300. Entre la 400 y la 600 hay que trazar otra curva, que sería la curva 500. ¿No? Vamos a verlo en un gráfico. Ahí está, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Idealizado para poder entender. La línea roja representa el perímetro de la cuenca, y las curvas de nivel, las que están acá. Pero estos son con fines explicativos, ¿no? Porque cuando ustedes han visto ya su carta nacional, las curvas no son así, pero las curvas son recontra caprichosas, ¿no? Tienen diferente morfología, forma. Entonces, pero para explicar el método, ¿qué dice Albor? Albor dice, ¿no? Escogemos dos líneas consecutivas de curvas de nivel. Por ejemplo, la 62 y la 64. Entre estas curvas trazo la curva intermedia, que es esta línea punteada. Esta línea punteada. Luego, en la siguiente, la 64 con la 66, también trazo una línea media. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, yo determino una franja de terreno definida por estas dos curvas de nivel, ¿no? Entonces, si yo tengo esta esta franja tiene un área, ¿no? Tiene un área. Esta franja tiene un ancho. Para calcular, tiene un ancho. Y tiene una longitud de curva. Esta curva se puede medir, ¿no? Entonces, esto es lo que el análisis que hace Albor. Entonces, si nosotros trazamos un corte, trazamos una línea acá, aquí vamos a tener casi una especie de triángulo, ¿no? Así, donde este sería un horizontal, acá tenemos un triángulo, acá tenemos su cateto opuesto. Entonces, este cateto opuesto sería la distancia entre curvas, o el desnivel, que en este caso sería 2 metros, y tenemos un ancho. Si nosotros llamamos a esta área representativa un área I, A sub I, y al ancho lo identificamos con la letra B sub I, y la longitud de la curva central lo representamos por LI, podemos nosotros calcular el área. ¿Cuál sería el área? ¿Cómo calcularíamos el área achurada? Área I, porque hay varias áreas, ¿no? Es área iésima. Área I sería igual a la longitud media de esta curva por su ancho. Entonces, ahí es igual a LI por B sub I. ¿Ya?
Bien, bueno. Entonces le decía, si yo quiero calcular esta área achurada, tengo que multiplicar la longitud de esta curva, o sea, su largo por su ancho, ¿no? Y eso es lo que hace el método de Albor y luego trabaja con el desnivel, ¿no? Entonces, fíjense, también, si yo quiero calcular la pendiente entre estos dos puntos, entre estas dos líneas, ¿cómo calculo la pendiente? Vamos a suponer que esta es la pendiente iésima, SI. Tendría que ser el desnivel que hay entre esta curva y esta curva, es el triángulo que le decía, pues, ¿no? El desnivel entre el ancho. Ya tengo la pendiente. ¿Cuánto es el ancho? BI. ¿Cuánto sería el desnivel? D, en este caso, bueno, 2 metros, ¿no? Pero puede ser 100, 200, 500, etcétera. Entonces, con esa sencillez, Albor dice, ¿no? La pendiente, aquí está, la pendiente I de la franja es igual al desnivel que hay entre esas dos curvas achuradas, entre su ancho. Si esto es así, entonces se despeja B sub I. B sub I sería A sub I entre L I. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el área de la cuenca es igual al ancho BI multiplicado por la longitud LI. Entonces yo puedo, este BI, que está acá en la fórmula de la pendiente, lo despejo de la fórmula del área y hago que BI es igual a ILI y este factor lo voy a ubicar acá. Entonces la pendiente sería D entre AI sobre LI. Fracción de fracción. Acá está. Fíjense, por lo tanto, la pendiente de una franja que está churada sería el desnivel entre B sub I, pero B sub I es igual a ILI, entonces lo reemplazamos acá. Luego hacemos la operación, ¿no? Producto de los valores extremos, D por LI sobre AI. Aquí está. El desnivel sería, la pendiente sería el desnivel multiplicado entre LI por el área I. Pero, fíjense, esto es para la pendiente para una franja. Pero ¿cuántas franjas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, por decir, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, N franjas. Entonces, para calcular la pendiente de la cuenca, ¿qué hacemos? Simplemente, si esto es para una fracción de cuenca, entonces la pendiente total de la cuenca será igual al desnivel, porque el nivel es constante, las curvas de nivel están 200, 400, etcétera, ¿no? multiplicado, multiplicado por la sumatoria de LI, o sea, la sumatoria de todas las longitudes de las curvas de nivel inscritas dentro del perímetro de la cuenca. Esta longitud más esta longitud más esta más esta más esta longitud. Este sería, y eso vendría a ser el valor de L, longitud total de las curvas de nivel en kilómetros que están dentro de la cuenca. Y la sumatoria de ahí, ¿qué vendría a ser? La sumatoria de esta franja, de esta franja, de esta franja, de toda la franja, ¿no? Y que al final, si sumamos esta área más esta área, ¿qué vamos a tener? El área de la cuenca. Entonces, esta ecuación, ¿no? La determinamos finalmente de esta manera sencilla, ¿no? Resumiendo, la pendiente de la cuenca es igual al desnivel entre las curvas de nivel multiplicado por la longitud total de la curva de nivel dentro de la cuenca dividido entre el área de la cuenca. Y la pendiente se da en porcentaje. La pendiente de la cuenca se da en el 5%, 10%, 14.8%. No se olviden, no confundan con la pendiente del río, que son dos valores totalmente diferentes, ¿no? En su expresión. Entonces, la pendiente de la cuenca, vuelvo a repetir, aplicando el método de Albor, queda definida por esta fórmula. Bien. Ahora vemos otro parámetro importante que es la curva isométrica. La curva isométrica dentro de una cuenca hidrográfica. Bueno, acá les voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Para hacerlo de una manera más representativa antes que teórica. Pero la curva isométrica dice representa de manera gráfica el relieve medio de la cuenca, relieve medio de la cuenca.
Muy bien. Bueno, acá les tengo un croquis, ¿no? Les he preparado un croquis de una cuenca, el perímetro de la cuenca, ¿no? Raya a punto, como debe ser, y las curvas de nivel, ¿no? Acá la curva cero sobre el nivel del mar, luego tenemos acá la curva 50, 100, 150, 200, 250, y la parte alta una cumbre de 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué hacemos para trazar la curva isométrica? ¿No? La curva isométrica es esta curva que la vamos a construir, ¿no? Y esta curva tiene su representación en el eje Y y en el eje X. En el eje Y están los metros sobre el nivel del mar, la altitud, ¿ya? Y en el eje X está el área de la cuenca. Entonces, de acuerdo a la distribución de las áreas con su altitud, se va graficando esta curva, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Tener los siguientes datos. Primeramente colocamos las cotas, las curvas de nivel, ¿no? 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300, ¿no? 0, 50, 100, 150, 200, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hacemos? Luego calculamos el área entre curvas de nivel. Por ejemplo, entre la curva 0 y la curva 50, que tiene esta área. ¿Cuánto es? 10 kilómetros cuadrados. Entre la curva 50 y la curva 100 se tiene toda esta área en blanco. ¿Cuánto de área es? 20 kilómetros cuadrados. En la siguiente curva, en fin, tenemos todas las áreas, ¿no? Al final, si sumamos todas estas áreas, tiene que darnos el área de la cuenca. Entonces, abrimos acá otra columna y ponemos área entre cotas. Entre la cota, bueno, entre la cota 0 y la 50, ¿cuánto hay? 10. Entre la 0 y la 50, 100, 10. Entre la 50 y la 100, 20 kilómetros cuadrados. Entre las 100 y las 150, 35 kilómetros cuadrados. Entre las 150 y las 200, 30 kilómetros cuadrados. Entre las 200 y las 250, 15 kilómetros cuadrados. Y entre las 250 y 300, 10 kilómetros cuadrados, que son los que estaban. Muy bien, entonces ya tenemos el espaciamiento, el área entre curvas de nivel, en kilómetros cuadrados. Luego, vamos a esta segunda columna, ¿no? Y dice área sobre cota. ¿Cuáles son las cotas acá? 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. Área sobre cota. ¿Cómo calculamos el área sobre cota? Nos ponemos en la cota 0. ¿Cuál es el área que queda sobre la cota 0? Toda el área de la cuenca. Acá está la cota 0. ¿Cuál es el área sobre la cota 0? Todo. O sea, 120 kilómetros cuadrados. 120. Muy bien. Luego nos vamos a la cota 50. ¿Cuál es el área que se encuentra por encima o sobre la cota 50? Sería el área que está por encima, pues. O sea, toda el área menos 10. Sería 110. Nos vamos a la cota 100. ¿Cuál es el área que queda sobre la cota 100? Acá tenemos la cota 100. ¿Cuál es el área que queda sobre la cota 100? Todo el área de la cuenca menos 20 menos 10. O sea, 120 menos 30, que es 90. Nos vamos a la cota 150. ¿Cuál es el área que está sobre la cota 150? Toda el área de la cuenca menos 35, menos 20, menos 10. O sea, 55. Luego nos vamos a la cota 200. Miren, ya estamos en la cota 200. ¿Cuál es el área que se encuentra sobre la cota 200? 15 más 10, 25. Nos vamos a la cota 250. ¿Cuál es el área que queda sobre la cota 250? 10, 10. Llego a la 300. ¿Cuál es el área que se encuentra por encima de la 300? Nada, ninguno porque pasa el límite. 300, 0. Fíjense cómo hemos distribuido, ¿no?, el área entre curvas de nivel. Entonces, estos son los tres columnas clave. El resto ya es producto de estas tres columnas. Ahora, vamos a ver el área acumulada. Como nos representa el relieve, tenemos que ver cómo se va programando o cómo le va correspondiendo las áreas de acuerdo a la altitud, porque acá tenemos la altitud y acá tenemos las áreas.
Entonces, el área acumulada, ¿cuál sería? En la cota cero, ojo, ratito, ya, muy bien, seguimos. Acá tenemos el área acumulada. Vamos a llenar esta columna que es importante también tener en cuenta. Acá tenemos área entre cotas, 0, 10. Entonces, en la cota 50 tenemos un área acumulada de 10. Pasamos a la cota 100, ya estamos acá. ¿Cuánto tenemos el área acumulado? 10 más 20, ¿no? O sea, o podemos hacer así, 10 más 20, 30. 30 más 35, 65. 65 más 30, 95. 95 más 15, 110. 110 más 10, 120, ya estoy en la parte alta. Entonces, no se olvide que esto tiene que ir cuadrando, tiene que salir el área total de la cuenta. Exacto. Si no, tiene que compensar, como a veces calculan con fracciones de área de kilómetro cuadrado, hay que ir compensando, tiene que cuadrar de todas maneras. Ahora, el porcentaje, una quinta columna, el porcentaje de área entre cotas con respecto al área total. ¿No? Con respecto al área total. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el área, por ejemplo, esto, un ratito, ya, a ver, vamos a realizar el cálculo de el porcentaje de área. Por ejemplo, nosotros tenemos, dice, porcentaje de área entre cotas. ¿Qué porcentaje? Fíjense, nosotros tenemos 10 acá. Tenemos 10 kilómetros cuadrados. Si nosotros lo dividimos entre el área total, 10 entre 120 sale 8.30 y tanto. 8.30, ¿no? Entonces, vamos viendo. Ya. Entonces, ya tenemos ese valor. Ahora, 20 entre 120 debe salir 16.70. 35 entre 120 debe salir 29.20. O sea, son estas áreas, miren, 10, 20, 35, 30, 15 y 10. O sea, ¿qué porcentaje representa esta área de 10 kilómetros cuadrados con respecto al área total de la cuenca? ¿Qué porcentaje representa 20? ¿Qué porcentaje 35? ¿Qué porcentaje 30? ¿Qué porcentaje 15? ¿Qué porcentaje 10? ¿No? Acá, por ejemplo, 30, 30 entre 120, 0.25, perdón, claro, 0.25 por 100, 25. 15 entre 120, 12.50. 10 entre 120, que es lo mismo de 8.30. Entonces acá tenemos cómo, qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje representa cada área individual entre curvas de nivel? Sumamos, debe dar 100%. Bien, entonces, este cuadrito es sencillo, no es nada difícil. Una vez que tenemos este cuadro, ya podemos nosotros graficar las curvas, la curva isométrica. Y es importantísimo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo se grafica la curva isométrica. ¿Ya? Entonces es una cuestión muy, muy sencilla. Muy bien. Empezamos entonces. Acá están las cotas en las abscisas, ¿no? No, las ordenadas y estas son las abscisas. Entonces, en el eje Y están metros sobre nivel. ¿Qué metros sobre nivel tenemos? 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 300. ¿No? Ahí está 300. Muy bien. Lo graficamos a escala, por cierto, todo gráfico es a escala. Muy bien, entonces ya tenemos la distribución en el eje Y. Ahora, vamos en el eje X. ¿Cuánto es el área? Tenemos 120 kilómetros cuadrados. Entonces nosotros podemos poner acá cada 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120 kilómetros cuadrados. Pues acá está el área en kilómetros cuadrados y acá está la altitud. Muy bien. Vamos colocando los puntos. Bien. Para graficar la curva se trabaja con estas dos columnas.
de la siguiente manera. Área sobre cota, fíjense. La cota 0, estoy en la cota 0. ¿Cuál es el área que está sobre la cota? 0. 120. ¿Cuál es paso a la 50? ¿Cuál es el área que está sobre la cota 50? 110. Sobre la cota 50, acá 100, 120, 110. Y voy marcando un puntito. Paso a la curva 100. 100. ¿Cuál es el área que está sobre la cota 100? 90. Acá está 80, acá está 90. Le pongo un puntito. Para después, tengo que ir poniendo los puntos para después, sobre esos puntos, trazar la curva, ¿no? Luego sigo avanzando. Llego, a ver, estoy ya en la curva 150. En la curva 150. ¿Cuál es el área que está sobre la cota 150? 55, está 150. Y acá están 20, 40, 50 hasta aquí, 55 hasta acá. Llego, y, ¿no? Hago mi intersección y ya tengo este punto. Luego voy a la cota 200. ¿Cuál es el área que está sobre la cota 200? 30. Acá tengo 20, 40. Entonces, 30 estará por acá. A ver, perdón, no, estoy en 25, perdón, 25 es. Para la cota 200 es 25. ¿Cuál es el área que está sobre la cota? 25. Acá tengo 20, acá tengo 30, acá está 40, 25 está acá. Entonces tengo 200 con 25, tengo ese puntito. Luego paso a la 250. ¿Cuánto es? 10. Muy bien, ya estoy en la 250 y solamente tiene 10. Está el área por encima. Muy bien, ahí está 10. ¿Correcto? Ahora llego a la 300. ¿Cuál es el área que está sobre la 300? No hay nada. 0. Entonces coincide con este 0. 300 con este 0. Entonces, ya tengo los puntos. Ya tengo los puntos. Con un pistolete, ojo, no utilizar regla, porque esto no es, por ejemplo, yo no puedo unir con una regla a estos puntos, así ya sería una polilínea, no, es una curva. Entonces, con un pistolete, utilizando el pistolete, hay que promediar el trazo de esta curva, porque es curva isométrica, ¿no? De tal manera de pasar tocando la mayor cantidad de puntos, pues si no lo tocamos, por lo menos aproximarnos para que salga esta representación. Ahora, esta curva generalmente tiene esta tendencia, pero dónde está, digamos, el secreto, entre comillas, para poder llegar a graficar una curva de esta forma, ¿no? En media sinuosa, ¿no? Así con una especie de salida, una entrante y una salida. Depende de la escala que ustedes van a tomar. No se olviden que todo esa escala, cuando ustedes hagan su trabajo, tienen que ponerme la escala vertical y la escala horizontal. Si hacen una distribución mal de escalas, esta figura les va a salir totalmente deformada. Entonces deben tener en cuenta eso, ¿no? Entonces esa es la curva isométrica. Fíjense, si ustedes ven ahí la curva, quieren hacer una interpretación, es una curva bastante homogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas también se han distribuido de manera homogénea, ¿no? No son áreas bruscas, ¿no? No son áreas bruscas. Como por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos esta curva de nivel. Vamos a suponer de que esta curva de nivel, por ejemplo, la curva 35, esté acá, ¿no? Bien pegadita, aquí. Lo bajamos acá, la 150 sería aquí, ¿no? La 150 sería acá, ¿no? Y lo que queda se incorporaría a la 30. Entonces, para esta pequeña, fíjense, a este pequeño desnivel vamos a tener un área alta. Entonces, la curva va a tener otra tendencia. Eso lo van a ver cuando lo grafiquen, ¿no? Tiene su tendencia. Pero nos ayuda mucho, porque mirando la curva isométrica, yo puedo determinar, por ejemplo, cuál es la altitud media de la cuenca. Es una de las otras ventajas. Dice que la altitud media de la cuenca en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es aquella altitud que divide el área de la cuenca en dos partes iguales. Si yo digo que el área de la cuenca es 120 kilómetros cuadrados, ¿cuál es la mitad del área? ¿Cuál es el 50%? 60. Aquí está. Entonces, yo subo con una regla, con una flecha, corto la curva isométrica ya trazada, paso, proyecto hacia el eje donde está la altitud y determino que para la mitad del área de la cuenca le corresponde
una altitud de 137.50 metros sobre el nivel del mar. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Rapidito yo gráficamente puedo determinar la altitud media de la cuenca. Y si ustedes ven acá, la altitud dice, ¿cuánto? 150, 137, ya, miren. Y el concepto dice que la altitud media de la cuenca es aquella altitud que determina o parte el área de la cuenca en dos partes iguales, o sea, 50%, 50%. 157, ¿dónde está 150? Acá está 150, ¿es cierto? A ver, ¿cuánto saldría? No, perdón, 137. 137. 100, acá está 100, 105, 137 debería estar por aquí más o menos, ¿no? Fíjense, que sería la curva 137, 50. Y si nosotros la miramos así, sí tiene lógica, ¿no? Porque esta curva prácticamente, el área que está hacia arriba, así es nomás gráficamente, vemos que es parecida al área de abajo. Entonces es la facilidad, ¿no? Una gran ventaja de graficar la curva isométrica nos permite determinar la altitud media de la cuenca. Ustedes, por ejemplo, van a trabajar en Carlos su cuenca, van a hacer la curva isométrica, ¿cuál es la altitud media de la cuenca? Van a la curva isométrica, buscan el área, encuentran el 50%, que está en el eje de las X, suben su flecha hacia arriba, cortan la curva, trasladan, proyectan hacia el eje de la Y, y lo que marque en la escala que van a tener, porque trabajamos a escala, esa es la amplitud media que le corresponde a la cuenca de estudio que tiene cada uno de ustedes. Bien, entonces, la tendencia de las curvas son las mismas. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la altitud media de la cuenca? Acá está, por ejemplo, 100 en porcentaje, 100% del área, entonces el 50% está acá, corto, y tengo que la altitud media de la cuenca es 62.50. Son las curvas isométricas. Eso están en la bibliografía, es bastante información. Muy bien, vamos a ver ahora el perfil longitudinal de un curso de agua. Ustedes ya en topografía saben qué es, en qué consiste un perfil longitudinal, ¿no? El perfil longitudinal lo viene a ser sino la representación, ¿no?, de la altitud, ¿no?, de un tramo de terreno cualquiera. En este caso, ese tramo de terreno cualquiera viene a ser el cauce de un curso de agua. Bien, entonces, para caracterizar el perfil longitudinal de un curso de agua, primeramente tenemos que ver cuáles son las partes principales que tiene todo río o todo curso de agua. Y son tres: curso superior, curso inferior, perdón, curso medio y curso inferior. Son las tres partes. Así como hay cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, tenemos tramo superior, tramo medio y tramo bajo. Entonces queda sobreentendido que el tramo superior es el tramo que se ubica en la parte alta de la cuenca. El tramo medio es que se ubica dentro de la parte media de la cuenca. Y el tramo inferior es que se ubica en la parte baja de la cuenca, en esa relación, ¿no? Entonces, en ese sentido está. Muy bien, cada uno de estos tramos tiene sus características, así como la cuenca, la parte alta, la parte media, la parte baja, tiene sus características, también el río tiene sus características. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, en esta imagen, ¿no?, en esta imagen que hemos puesto, tenemos, fíjense, acá tenemos un curso de agua, ¿eh? ¿Bien? Hay un torrente que baja, ¿no?, hasta acá. Acá hay otro torrente que baja, ¿no?, y se unen acá y sigue el torrente, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos cualquiera de ellos, podemos decir, por ejemplo, que esto es la parte baja, parte alta, perdón. La parte alta, la parte media y la parte baja. Acá también podríamos decir la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. Entonces acá sería tramo superior del río, tramo medio y tramo inferior. De igual manera acá, a la parte alta, tramo superior, a la parte media, tramo medio, y para la parte baja, tramo inferior. Entonces ahí están los tres tramos de cada río. Ahora, ¿qué características presenta cada uno de ellos? En el curso superior, que corresponde a la parte alta de la cuenca, el curso es, dice, el cauce es profundo y angosto. ¿Por qué? Porque tiene bastante pendiente. Hay bastante velocidad del flujo de agua.
Entonces el flujo de agua cuando tiene velocidad actúa como una lija sobre el fondo del cauce y lo va desgastando y lo va profundizando. Entonces, si nosotros hacemos un perfil transversal en esta parte, ¿no? Vamos a ver de que la forma del cauce va a tener una V así, pequeñita, ¿no? ¿Sí? Una V de vaca. Es profundo, dice el cauce, es angosto. La V lo representa. La pendiente es muy pronunciada. El curso es profundo, el cauce es profundo y angosto, ¿no? El río en la parte alta es torrentoso. ¿Por qué? Porque tiene una alta pendiente y por tanto tiene una velocidad alta. O sea, la máxima velocidad del río se da en la parte superior. Del flujo de agua del río se da en la parte superior. Entonces, por eso se dice que los ríos son torrentosos. Y aprovecho el momento porque para indicarles o para hacerles conocer, si de repente no lo conocen, o de repente ya tienen este concepto, ustedes sobre un río van a decir, ¿el río es torrentoso y el río es caudaloso? Cualquiera de los dos. Puede ser torrentoso o puede ser caudaloso, o también puede ser una combinación de los dos, torrentoso y caudaloso. ¿Cuándo se dice que un río es torrentoso? Un río es torrentoso cuando la corriente del flujo de agua tiene una alta velocidad. Por ejemplo, ustedes van a cruzar el río de una margen a otra en la parte alta de la cuenca o en el tramo superior del río. La altura del agua le llega a las rodillas, pero no van a poder pasar porque a medida que se van acercando al centro del cauce, la velocidad los va a arrastrar, no les va a quitar estabilidad, aunque se vayan agarrando la piedra. Eso es torrentoso por la velocidad del flujo de agua. No te permite pasar. Y en cambio, no, el río es caudaloso. Por ejemplo, ustedes van a cruzar un río que es caudaloso, el agua les da hasta el cuello, vamos a decir, parados ustedes sobre el río. Ustedes pueden pasar, van pasando suave, caminando por el cauce, pasan de una marca a otra. ¿Por qué? Porque el flujo de agua es lento, no hay arrastre. Entonces, ese es río caudaloso. Entonces, para que sepan cuál es la diferencia. ¿Eh? Muy bien. Imagínense, ahí no le da en la rodilla, le da mucho más alto, pero pueden pasar porque no tiene velocidad. Pero sin embargo, en el otro curso de agua llega a la rodilla, pero no pueden cruzarlo. ¿Por qué? Por la velocidad, por la fuerza. Pues se llama es torrencial, torrentoso, ¿no? Tiene un alto flujo, una alta velocidad de flujo de agua. Entonces, en esta parte superior de los ríos, la fuerza erosiva se ejerce principalmente en el sentido abajo. Le decía, ¿no? El flujo es como una lija que está en el fondo del río, arrastrando los materiales que caen al cauce, y eso actúa como una lija en el fondo del cauce y lo va limando y lo va haciendo vertical, formando esta forma que tiene la letra B, el cauce. Cuando se pasa a la parte media, que corresponde al tramo medio, por favor, que corresponde a la parte media de la cuenca, ya la pendiente disminuye. No, hemos dicho que a la parte media ya comienzan a aparecer las primeras poblaciones en la cuenca, a ambos lados del río principal, ¿no? Entonces, el río sigue teniendo pues una pendiente, pero ya una pendiente mucho menor que la pendiente de la parte alta. Entonces, el río se pone menos torrentoso. La velocidad del flujo disminuye, ¿no? El tirante de agua va subiendo, la altura de la profundidad va subiendo. Entonces, el río dice a lo largo del curso medio, el río sigue teniendo suficiente energía como para mantener un curso aproximadamente ligeramente recto, excepto el que hay obstáculos excepcionalmente resistentes. Muchas veces en la parte media del río comienzan a aparecer las pequeñas islas, pequeños islotes, ¿no? Que ya son una muestra de que baja la velocidad del flujo de agua, porque los islotes no vienen a ser sino acumulación de material, ¿no? Que arrastra el río por acarreo de la parte alta en época de creciente. Esas son las expresiones de los bancos de sedimentos, también conocidos con el tiempo que son unos pequeños islotes, ¿no? Muy bien, entonces el curso medio tiene esa característica, baja la pendiente. Ahora, dentro de la geometría
del cauce, y nosotros hacemos una sección transversal en el cauce, ¿no? Entonces ya se ve que el cauce es un poco más ancho. Tiene siempre la forma de B, pero ya más abierta. ¿Por qué? Porque el río ya tiene mayor caudal, está abriendo más, ha aumentado el área colectora a medida que el flujo avanza, se va ampliando el área colectora hasta llegar a la parte final del drenaje donde entrega otro río y el área colectora se vuelve igual al área total de la cuenca. En el curso medio la pendiente es más suave, entonces se inicia el desarrollo de la llanura de inundación. Entonces, como la pendiente es suave, una partecita de los materiales ya comienzan a depositarse en el fondo del cauce y eso hace que vaya elevándose el cauce. Y al elevarse el fondo del cauce en cota o en nivel, va reduciendo la sección transversal del río. Y cuando se presente una creciente, puede haber desbordamientos que no son mayores, pero ya originan inundación, ¿no? Disminuye en la parte media del río, tramo medio, disminuye la velocidad del flujo de agua y también disminuye el tamaño de sedimentos que arrastra. Ya no hay arrastre, como en la parte alta hay arrastre pues, de tremendos bolones de piedras de 1 metro, de 2 metros de diámetro. Cuando llega a la parte media, como el río ya no tiene, el flujo ya no tiene fuerza de arrastre, entonces ya no puede arrastrar piedras grandes, lleva piedras pequeñas. Es por eso que los extractores, le decía ayer, los extractores de materiales siempre están en la parte baja. Ahí sacan el hormigón, sacan la arena, y cuando quieren sacar piedra, van hacia la parte alta, ¿no? Por ejemplo, en el Cumbasa, quieren sacar piedra, van del puente Morales hacia arriba. Quieren sacar hormigón, arena, van de Santa Rosa de Cumbasa hacia abajo, hacia Juan Guerra, donde están todos los bancos de sedimentos. Entonces, en el río, aparte, otra característica de la parte media es que comienzan a aparecer las primeras curvas, los primeros meandros, porque tiene menor pendiente. El río comienza a divagar, recién comienza a divagar. Y aumenta el volumen de agua por la unión de varios afluentes. Eso es lógico, ¿no? Le decía, a medida que vas avanzando, aguas abajo del río, va creciendo el área colectora, entonces hay mayor concentración de agua, ¿no? Aparte de que los tributarios van bajando, pues van bajando, ¿no? Y llegamos al curso inferior, o sea, la parte baja ya. El río fluye en áreas relativamente planas. Suele formar bastante meandros, ¿no? Vas a llegar al río Mayo, en la zona de Juan Guerra, es sumamente curvo. Si no, entren a Google y miren. Cualquier río que se aproxima a su entrega de agua a otro río, siempre tiene curvas, baja la pendiente. Entonces el río acarrea grandes cantidades, pero de sedimentos finos, o sea, arena. Ya no hay sedimento grueso. El valle es ancho y es amplio, ¿no? Se produce la llanura, pues, ¿no? Entonces los cauces ya son pocos profundos. ¿Por qué? Porque están colmados de sedimentos. Disminuye la velocidad del flujo de agua. Por lo tanto, el río se hace divagante, con presencia de amplios y numerosas curvas o meandros. La pendiente es mínima. Es la zona de acumulación del río, de tal manera que se forma la llanura de inundación. La acumulación de todos los sedimentos viene en el tramo inferior. Ahora, como el acarreo continuo de material está llegando en cada creciente, entonces va a haber una acumulación de material en el fondo del cauce, ¿no? Por eso dice, después de repetidas crecidas con los sedimentos que se depositan en el río, puede presentar un gran peligro de inundación. ¿Por qué? Porque se eleva el fondo del cauce, entonces disminuye la capacidad de conducción del río, la sección transversal disminuye. Entonces, ante crecientes, puede que el agua se desborde y origina pues inundación. Y como es zona plana, el agua pues se sale tremendo espejo de agua que se forma, ¿no? Muy bien. Entonces, conocido las partes del río, ahora podemos ya ver el perfil longitudinal del curso de agua, el gráfico, ¿no? El perfil viene a ser un gráfico entre, ¿no? En este caso, entre la naciente del río y su entrega a otro río. ¿Qué nos representa el perfil? Fíjense, con el perfil podemos nosotros apreciar de manera gráfica y rápida, interpretar cuál es el comportamiento, ¿no? Topográfico del río. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que este río tiene prácticamente un tramo superior
un tramo medio, bastante corto, y luego un tramo bajo. Acá, por ejemplo, nosotros podemos apreciar que en una longitud de aproximadamente, a ver, 60 más o menos, acá sería 70, 70, acá sería 5, más o menos, fíjense, miren, más o menos en una distancia de 8 kilómetros, por decir, o 10 kilómetros, ¿no? De ser son 20, más o menos 5 kilómetros, ¿no? Más o menos, en 5 kilómetros, miren, hay un desnivel de cuánto, de 150, de 100 metros, ¿no? Porque están entre este punto y este punto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, aquí hay una altitud de 100 metros, este es un salto hidráulico, natural del río. Acá podemos proyectar una central hidroeléctrica para poder generar energía. Tenemos altura, ¿qué nos faltaría? Tener caudal. Ahora, por más pequeño que sea el caudal, 100 metros, pues son 100 metros, ¿no? Para calcular la energía que va a producir. ¿Cuántos kilowatts podemos obtener? Aplicamos la formulita, ¿no? Que existe para calcular la energía. Tenemos el caudal, tenemos el desnivel por su coeficiente y listo, podemos determinar cuántos kilowatts o cuántos watts podemos generar de energía. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, si el río, en esta zona, acá tenemos otro pequeño salto, ¿no? Acá tenemos un salto más o menos de 40 metros, ¿no? Porque esto de acá es 50, a ver, 50, más o menos 20 metros. Fíjese, un salto de 20 metros en menos de un kilómetro. Entonces, acá podemos decir, ¿este río puede ser navegable? No, porque en un salto de 20 metros, imagínense cómo vamos a pasar acá con una embarcación. Acá igual, acá ni qué modo. Bueno, entonces este río no es navegable en todo su recorrido, solamente es navegable en ciertos tramos. Acá no, por ejemplo, y esto sería lo que le conocemos nosotros como los malpasos, ¿no? Entonces el río, interconociendo su perfil, podemos caracterizar el río, podemos identificar ventajas, desventajas en lo que respecta al uso del agua para formular o para plantear, digamos, estructuras hidráulicas para su aprovechamiento. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá podría ser, como le digo, ¿no? Acá una central hidroeléctrica. Acá también podría haber otra micro. Acá podríamos ubicar de repente una captación, etcétera, ¿no? Toda la forma que nosotros queramos. Es decir, el curso de agua es sumamente importante. Ahora, ¿por qué estudiar el perfil? Aparte de las aplicaciones que les acabo de dar, es para determinar la pendiente que tiene este río, la pendiente media que tiene el río, la pendiente media. Entonces ahí estriba la razón. Pendiente del curso de agua es sumamente importante, porque no se olviden que habíamos dicho de que la pendiente del curso de agua se utiliza para calcular el caudal, ¿no? El caudal lo van a ver más adelante para, bueno, no les hemos dicho bien, pero les voy indicando, ya ustedes saben de que, por ejemplo, en fluidos ustedes han estudiado la fórmula de Manning. Q, que es el caudal, es igual al área hidráulica por el radio hidráulico a las 2/3, por la pendiente a la 1/2 sobre N. Esa es la fórmula de Manning. Entonces, SS, que es la pendiente, es esta pendiente que vamos a obtener de acá. N es la rugosidad del cauce, que se estudia en hidráulica de ríos, ¿no? El área hidráulica, que la podemos trabajar en la topografía. Y listo. Entonces es importante. Entonces, ¿cómo calculamos el perfil del cauce? Bueno, la pendiente, perdón. ¿Cómo calculamos la pendiente del cauce? Hay varios métodos también para calcular la pendiente del cauce. La fórmula más utilizada o el método más utilizado es el método de Taylor-Schwartz. Es una forma más precisa que otras fórmulas, ¿no? Considera al río formado por una serie de canales de pendiente
de pendiente uniforme, en los cuales el tiempo de recorrido del agua es igual al del río. Entonces, se divide el cauce principal del río en varios tramos, M tramos, por ejemplo, ¿no? Teóricamente dice tramos iguales, pero generalmente no se da eso, ¿no? El tiempo de recorrido por tramos también se puede determinar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente del río, aplicamos esta formulita. Esa es la pendiente del río en por mil, ¿ah? No es en porcentaje de la diferencia que existe entre la pendiente del curso de agua y la pendiente de la cuenca, ¿ya? Entonces, M es el número de tramos, dividido entre 1 sobre la pendiente del tramo 1, luego más del tramo 2, más luego del tramo M. Todo dividido, perdón, elevado al cuadrado. Si nosotros quisiéramos llevar esta formulita al gráfico, tendríamos que hacer así. Es M. Acá M dice ese número de tramos. ¿Cuántos tramos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. M acá, M es igual a 14. Entonces, ¿cuántas pendientes de tramito tenemos? También 14, ¿no? Entonces, S1, bueno, este es 1 sobre la raíz de S1. ¿Cómo calculamos S1? Este sería la pendiente S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14. ¿Cómo determinamos la pendiente S1? Cota superior menos cota inferior entre la longitud, 20.000 metros, 20 kilómetros, 20.000 metros. ¿Cómo determinamos S2? Cota superior menos cota inferior entre la distancia, ¿no? Calculamos la distancia que hay entre este y este. ¿Cómo calculamos S3? Igualito, cota superior menos cota inferior entre la distancia. Y así vamos a determinar todas las 14 valores de pendiente, ¿no? Entonces, tenemos los 14 valores de pendiente y lo que hacemos es 1 entre la raíz cuadrada de la pendiente 1 que acabamos de calcular, hacemos toda la operación, lo elevamos al cuadrado y listo, ese es el valor de la pendiente. Pero en por mil. Por ejemplo, a ver, tomen nota, ¿ya? Si ustedes, después de aplicar Taylor-Schwarz, la fórmula que tienen a la vista, les sale una pendiente 0.04837, vamos a suponer, ese sale 0.04837, lo pueden dejar ahí. La pendiente del cauce principal es igual a 0.04837. Pero si quieren expresarlo por mil, ¿cuánto será? Será 48.37 por mil. ¿Qué quiere decir? Que en un kilómetro, ¿no? Baja 48 metros con 37 centímetros. O lo dejan así como sale, 0.04837, o simplemente 1, 2, 3, que es 1000, le ponen 48.37 por 1000, o sea, este valor le agregan este símbolo al costadito, 48.37 por 1000. Esto representa por 1000, y sin este cero representa por 100, que es el de la cuenta. Muy bien. Entonces, con esto